Hay guerras que no comienzan con bombas, sino con palabras. Con silencios. Con miradas cruzadas en salones diplomáticos o con datos ocultos tras los números de una balanza comercial. La llamada Nueva Guerra Fría no estalló con una invasión, sino con la creciente sospecha de que el mundo estaba cambiando de manos. Y lo que hace aún más inquietante esta nueva etapa del conflicto global, es que no sabemos exactamente cuándo comenzó. Solo sabemos que ya estamos dentro. Durante décadas, el siglo XX estuvo marcado por una tensión bipolar, Estados Unidos contra la Unión Soviética. Democracia liberal versus comunismo. El mundo entero era una pieza más en esa partida. La Guerra Fría terminó oficialmente en 1991, con la caída de la URSS, y durante un breve instante, el mundo creyó haber llegado a un equilibrio. Un solo orden, una sola potencia. Pero la historia, como siempre, tenía otros planes. En ese aparente vacío, una nación se levantaba con pasos pacientes y silenciosos: China. No lo hizo con discursos estruendosos ni invasiones militares, sino con una transformación interna tan radical como estratégica. Deng Xiaoping, lejos del protagonismo de Mao, entendió que el poder moderno no vendría solo del ejército, sino de la economía. Enriquecerse es glorioso, dijo, y con esa frase inició una revolución silenciosa. Mientras Occidente se regodeaba en su triunfo ideológico, China tejía su red de fábricas, obreros y exportaciones. Una red que, sin que nadie lo notara a tiempo, envolvía el mundo. En los años 90 y 2000, mientras Estados Unidos se distraía con el mundo post-11S y la ilusión de la democracia exportable, China acumulaba poder. No solo construía puertos, trenes y ciudades enteras, sino también influencia, préstamos, acuerdos bilaterales, acceso a materias primas. Y lo hacía con una lógica completamente distinta, sin imponer un modelo político, sin exigir cambios ideológicos. Solo ofreciendo lo que muchos países necesitaban: inversión rápida, sin demasiadas preguntas. Y fue entonces, ya entrado el siglo XXI, cuando en Washington comenzaron a sonar las alarmas. El viejo enemigo soviético había desaparecido, pero una nueva potencia, más pragmática, más ambigua, más eficiente, se alzaba en el horizonte. No venía con tanques, sino con teléfonos móviles, inteligencia artificial, control de datos y poder blando. Y lo más desconcertante, no quería ocupar el trono estadounidense, sino construir uno propio, paralelo, alternativo. Pero ¿cómo se enfrenta a un rival que no amenaza directamente, pero que avanza sin pausa? ¿Cómo se combate a una sombra que crece mientras tú estás distraído? Estados Unidos, poco a poco, comenzó a redibujar su estrategia. Primero con restricciones económicas. Luego con guerras tecnológicas. Después con discursos alarmistas sobre espionaje, manipulación y control. China respondía con la misma frialdad, invirtiendo en innovación, fortaleciendo su ejército popular, firmando acuerdos con África, América Latina y Oriente Medio. Y así se fue configurando el nuevo tablero mundial. No de dos mundos cerrados y enfrentados, como en la Guerra Fría clásica, sino de dos sistemas que se infiltran el uno en el otro, que se necesitan pero desconfían, que cooperan mientras compiten. China depende del mercado global, y el mundo depende de China. Estados Unidos no puede aislarla, pero tampoco puede permitir que la supere sin resistencia. El mundo, mientras tanto, observa. Europa intenta mantenerse relevante. África negocia con quien le conviene. América Latina navega entre la seducción económica china y la presión geopolítica estadounidense. Y en medio de todo, los ciudadanos, los gobiernos y las empresas empiezan a comprender que este conflicto no tiene frentes claros ni líneas divisorias. Es una guerra invisible, pero real. En esta primera parte hemos visto el origen silencioso de una tensión que ya no se puede disimular. La pregunta no es si habrá una nueva Guerra Fría. La pregunta es si ya estamos en ella, y no lo hemos asumido. La guerra ya no necesita trincheras. Basta una línea de código, una nueva patente, un tratado comercial firmado en silencio. Si en el siglo XX las armas nucleares eran el símbolo supremo del poder, hoy lo es el silicio.
los microchips, los algoritmos, los cables submarinos que transportan los datos del mundo. Todo eso, aparentemente invisible, es ahora el campo de batalla más feroz entre China y Estados Unidos. Pero entender esta guerra moderna implica abandonar la lógica antigua. Ya no se trata solo de controlar territorios, sino de controlar flujos, de datos, de capital, de narrativas. El nuevo poder no se impone con misiles, sino con tecnologías que definen cómo pensamos, compramos, nos comunicamos o incluso votamos. Y en ese terreno, China ha avanzado más de lo que muchos esperaban. Huawei fue uno de los primeros símbolos de esta tensión. Lo que para China era una empresa líder en telecomunicaciones, para Estados Unidos representaba una amenaza estratégica. Una posible vía de espionaje, decían. Pero más allá del debate técnico, el mensaje era claro: el liderazgo tecnológico no es neutral. Quien lo detente tendrá no solo poder económico, sino también control cultural y político. El 5G, por ejemplo, no es simplemente una red más rápida. Es la base de una nueva arquitectura global donde los dispositivos, las ciudades y las industrias estarán interconectadas. Estados Unidos comprendió que si China dominaba esa red, también dominaría el futuro. Y así comenzó el bloqueo, el veto, la presión a otros países para que no aceptaran infraestructura china. La geopolítica se volvió digital. Pero no se trata solo de telecomunicaciones. La inteligencia artificial, la computación cuántica, los sistemas de vigilancia, los satélites. Son piezas clave de esta Guerra Fría. En muchos de estos campos, China ha dejado de imitar para empezar a innovar. Sus universidades, antes relegadas, ahora producen investigaciones de punta. Sus empresas tecnológicas, muchas veces ligadas al Estado, crecen a un ritmo vertiginoso. Y mientras tanto, Estados Unidos intenta frenar esa expansión con sanciones, restricciones de exportación y nuevas alianzas tecnológicas. La economía, por su parte, ya no es una simple cuestión de mercado. Es un arma. El comercio ha dejado de ser un espacio neutral y se ha convertido en terreno hostil. La guerra comercial iniciada por la administración Trump no fue un accidente, sino un síntoma. Aranceles, represalias, ruptura de cadenas de suministro. Las empresas se vieron obligadas a escoger bando. Las divisas, los créditos, incluso los puertos se volvieron piezas del conflicto. Y en medio de todo esto, emerge una guerra más sutil, la de los símbolos, los valores, las narrativas. Estados Unidos se presenta como el defensor del orden liberal, de los derechos humanos, de la democracia. China, en cambio, propone una alternativa, un modelo de eficiencia sin liberalismo, de control sin colapso, de prosperidad sin apertura total. Y aunque Occidente lo critique, muchos países observan ese modelo con interés. Porque funciona. Porque no juzga. Porque ofrece resultados sin imponer valores. Esta guerra de relatos es la más compleja de todas. No tiene fronteras claras. No se libra solo entre gobiernos, sino también en las redes sociales, en las universidades, en las plataformas de streaming, en los medios de comunicación. La batalla es por las mentes, por los deseos, por la percepción del futuro. Estados Unidos intenta sostener su hegemonía, pero ya no puede hacerlo solo con poder militar. Necesita aliados, necesita legitimidad, necesita demostrar que su modelo aún tiene algo que ofrecer. China, por su parte, no busca reemplazar a Estados Unidos, al menos no de forma directa. Pero sí quiere construir un mundo donde su influencia sea indiscutible, donde su sistema no sea visto como una anomalía, sino como una opción válida, incluso deseable. Y mientras ambos gigantes maniobran, el resto del planeta se encuentra en una tensión permanente. Los países medianos, las regiones en desarrollo, las multinacionales, las ONG, los ciudadanos. Todos están atrapados en este juego de sombras. Porque lo que está en juego no es solo el liderazgo global, sino la forma misma en que entendemos el poder. La pregunta ya no es si China y Estados Unidos están en guerra. La verdadera pregunta es, ¿qué mundo están construyendo mientras compiten? La Guerra Fría que vivimos no tiene un muro de Berlín visible, pero sí tiene líneas invisibles que dividen, presionan, reorganizan.
Y esas líneas no están dibujadas con lápiz ni con sangre, están hechas de tratados, de acuerdos secretos, de reuniones entre líderes que sonríen para la prensa y se acuchillan en privado. El mundo, como un tablero de ajedrez demasiado humano, está reacomodando sus piezas. Estados Unidos, con su tradición diplomática, ha tratado de reconstruir viejas alianzas, la OTAN, el G7, pactos estratégicos con Japón, Corea del Sur, Australia. La creación de AUKUS no fue solo un gesto militar, fue una declaración de intenciones. Un mensaje claro a China de que el Indo-Pacífico ya no será un patio sin vigilancia. Y sin embargo, incluso los aliados más cercanos de Washington muestran fisuras. Europa, aún dolida por la arrogancia norteamericana durante años, comienza a buscar una autonomía estratégica. Francia y Alemania coquetean con una política exterior más ambigua. La India, potencia emergente, se sienta a la mesa pero no se entrega. Brasil, África, el sudeste asiático, todos observan, todos calculan. Porque esta nueva guerra no exige obediencia ciega, sino alianzas tácticas. Se puede estar con uno en el comercio y con otro en defensa. Se puede condenar en público y negociar en privado. Se puede jugar con las dos manos si se es suficientemente hábil. Y esa es una de las paradojas más inquietantes de esta Guerra Fría. Ya no hay buenos y malos evidentes, como en los manuales escolares de la Guerra Fría clásica. Solo hay intereses, tensiones y zonas grises. En Asia, la situación es aún más volátil. Taiwán es el epicentro emocional del conflicto. Para China, es una herida abierta, una afrenta histórica. Para Estados Unidos, es una línea roja estratégica, un símbolo de resistencia democrática. Y sin embargo, ambos saben que una guerra abierta sería catastrófica. El estrecho de Taiwán se convierte así en un lugar donde cada gesto tiene el peso de una bomba. Las visitas diplomáticas, los ejercicios militares, las declaraciones públicas, todo se mueve en el filo de la navaja. Y mientras tanto, en África, en América Latina, en el Caribe, China ofrece inversiones sin sermones. Puertos, trenes, carreteras, satélites, infraestructura crítica a cambio de influencia silenciosa. Estados Unidos intenta responder, pero llega tarde. Las promesas que hace hoy no borran los olvidos del pasado. Muchos países del sur global miran a China y no ven una amenaza, sino una oportunidad. Aunque cueste admitirlo en Occidente. El verdadero drama de esta nueva Guerra Fría no está en el enfrentamiento directo, que ambas potencias, al menos por ahora, parecen querer evitar, sino en su capacidad de desestabilizar el orden mundial sin que nadie dispare una sola bala. Las economías tiemblan, las sociedades se polarizan, las tecnologías se bifurcan, los discursos se radicalizan. Se construyen dos mundos paralelos, con normas distintas, con intereses opuestos. Y en ese espacio de separación, crece la ansiedad global. ¿Qué pasará si el dólar pierde su hegemonía? ¿Qué ocurrirá cuando la mitad del mundo use tecnología china y la otra mitad, norteamericana? ¿Podrán convivir dos Internet, dos sistemas operativos, dos visiones del mundo sin que exploten las tensiones? Las guerras frías no son eternas. Pero su final casi nunca es pacífico. A veces mueren por agotamiento. Otras, por colapso. Pero rara vez terminan por consenso. Y en este caso, los márgenes de error son mínimos. Un dron mal interpretado, una sanción excesiva, una rebelión local, una declaración imprudente. Cualquier chispa puede incendiar la pradera. Y sin embargo, hay una dimensión más profunda. Esta guerra también es un espejo. Nos obliga a preguntarnos no solo qué mundo queremos, sino qué mundo somos capaces de sostener. ¿Estamos dispuestos a vivir en una realidad dividida por algoritmos y banderas? ¿Puede existir una cooperación sin hegemonías? ¿O estamos destinados a repetir, con nuevas máscaras, los mismos errores del siglo pasado? China y Estados Unidos no compiten solo por poder. Compiten por el alma del siglo XXI. Por definir qué significa ser moderno, ser fuerte, ser libre. Cada avance tecnológico, cada tratado comercial, cada gesto diplomático es también una declaración ideológica.
Y quizá, lo más inquietante de todo, es que en esta Guerra Fría no hay un refugio seguro. Nadie puede mantenerse al margen. Porque en un mundo interconectado, la neutralidad ya no existe. Lo que pase entre China y Estados Unidos nos afectará a todos. No mañana, sino hoy. Al final, la pregunta que queda suspendida no es quién ganará, sino si el mundo, en su fragilidad y su arrogancia, será capaz de sobrevivir a una guerra que no se ve, pero que lo toca todo. ¿Y tú? ¿Crees que aún es posible evitar el abismo? ¿O ya estamos caminando por el borde, sin darnos cuenta?